Sí, te irá con un pelín de retardo. Ya me ha avisado el Javiercho cuando estáis emitiendo, ¿vale? Sí, ha lanzado la señal. De momento aquí estamos muteados aquí arriba. Cuando tú me digas, pues... ¿Empiezan ya? Ya estamos en directo, Xavi. ¿Empiezan ya la carrera? ¿O esto es una prueba? Buenos días, amigos. Buenos días, pues se pone en marcha la primera final complementaria de los Juegos Deportivos de Navarra con la prueba de 2000 metros marcha. Un día bastante aceptable para lo que estamos acostumbrados aquí en el Estadio La Ravide. Daba previsión de lluvia y podemos disfrutar de un día, aunque con algo de viento, pero bastante llevadero para la práctica deportiva al aire libre. Hemos visto que han salido ya lanzados los chiquis de la prueba de 2000 metros marcha con un atleta del atletismo Ardoy en destaque. Es una prueba de 2000 metros, 5 vueltas, en la cual ellos tratan de adquirir las habilidades propias de la disciplina y que, bueno, tendremos que ver qué final nos depara, ya que a veces nunca termina como empieza. Es una prueba de resistencia ya para estas edades, 2000 metros, que pueden tardar entre una media de 11-13 minutos y que, bueno, han salido muy valientes y con muchas ganas, que son unas características propias de estas edades. Aquí hacen el paso de primera vuelta. Van a acercarse por la primera vuelta con dos atletas destacados. Es importante que en estas edades ya vayan conociendo todas las disciplinas, todas las pruebas del atletismo. Ya sabéis que el atletismo se compone de prácticamente 20 deportes, como quien dice, y bueno, la marcha atlética es una prueba que no tiene relación con otras pruebas, pero que les forma perfectamente y además les hace probar esas distancias que son menos habituales en otras pruebas. Aquí están realizando 2000 metros y estos peques pues pueden realizar pruebas desde 80 metros, pruebas de medio fondo que podemos llamar de 500 metros y las de fondo, que pueden llegar a ser de 1000 metros o 2000 metros marcha también. Es de agradecer que podamos disfrutar de estas jornadas, jornadas que hemos de reconocer que el Instituto Navarro del Deporte ha puesto todo su empeño para que se pudieran realizar. Es cierto que la situación pandémica ha dificultado muchísimo este año, pero consideramos un éxito que se hayan podido llevar a cabo. El poder seguir ofreciendo deporte a estos jóvenes
Ahora vemos aquí como el atleta que va en cabeza mira hacia atrás, como detalle, pero mantiene muy bien el ritmo y tiene una actitud competitiva muy buena. Comentábamos anteriormente que es muy de agradecer el poder estar realizando estas actividades. Los muchachos disfrutan, siguen manteniéndose vinculados al deporte y esto es algo que, insistimos, debemos reconocer el esfuerzo que se ha realizado por parte de todos, desde el Instituto Navarro del Deporte a las federaciones que han querido seguir trabajando. Es cierto que nos encontramos en un deporte en modalidad aire libre que permite muchísimo mejor la realización de la actividad física y bueno, en el día a día ellos mantienen muchísimo todas las medidas de seguridad, tema de mascarilla, distancias, trabajo por grupos, que es lo que ha indicado de continuo tanto la Consejería de Salud como el Instituto Navarro del Deporte. Y la verdad que nos sentimos muy satisfechos desde las federaciones también de poder seguir manteniendo esa actividad física que los jóvenes necesitan. Entendemos que cuanto más deporte hagan, están más fortalecidos físicamente y bueno, su sistema inmunológico también estará mucho mejor protegido de cara a todas estas situaciones que estamos viviendo. Vemos que se empieza a dispersar ya os comentábamos que esto no suele ser como inicia, sino como termina, como todas las pruebas del atletismo, y se empiezan a dispersar. Y bueno, ahora está, aunque sigue en cabeza el atleta de atletismo Ardoy, pero está ya muy dispersado y muy repartidas las posiciones. Como sabéis también, el atletismo es un deporte muy extendido en la comunidad foral y hoy tendremos participantes de múltiples clubes. Está muy asentado en muchísimas localidades, tanto en la zona de Pamplona y su cuenca, con clubes muy significativos como Pamplona Atlético, Ederki, Ardoy, Iruerri, clubes muy asentados en el atletismo foral, pero que también da lugar a que muchísimos clubes de la Ribera cada vez crezcan más, con la mayor representación probablemente de Ribera Atlético, un club con muchísima tradición, con 25 años ya cumplidos en su haber, y que traslada y que va dotando también de mayor crecimiento a todos los clubes del entorno, ¿no? Corella, San Adrián, son clubes que tiene Cascante, son clubes con muchísima tradición ya en el atletismo foral y que lo que permite es que el atletismo siga creciendo muchísimo y cada vez tengamos mayores resultados. Aunque es cierto que los resultados no es la única finalidad del atletismo y lo que nos satisface siempre mucho de este deporte es que los forma y les hace, a pesar de ser un deporte individual, por decirlo de algún modo, es cierto que en el día a día la actividad propia del atletismo se nutre del trabajo en equipo y de compartir muchísimos momentos. Vemos que avanza la prueba, ya les quedan 2 vueltas. Y bueno, vemos niños que dominan ya bastante la especialidad y algunos que le cuesta todavía un poquito más. Pero bueno, este es el camino para poder llegar a un dominio absoluto de las disciplinas, al igual que en otras pruebas, en los lanzamientos, en pruebas más técnicas, en los saltos, pues entendemos que en la marcha también conlleva un proceso. Recientemente hemos podido disfrutar del segundo Gran Premio Nacional de Marcha Atlética Ciudadela de Pamplona, donde estos niños también, los sub-14, pudieron realizar una prueba de 1 kilómetro
rodeados de gente con experiencias olímpicas, como pudo ser Jesús Ángel García Bragado, atleta 7 veces olímpico y además en su camino a sus 8º Juegos Olímpicos. Actualmente está clasificado para participar en Tokio 2020. Y fue una satisfacción para todos estos menores poder estar en ese entorno e incluso fotografiarse y vivir la experiencia de conocer de primera mano de la carrera deportiva de un atleta tan laureado. Vemos que se definen las posiciones. Ha llegado un atleta de Grupo Empleo Pamplona Atlético al grupo de cabeza, con un marchar muy elegante además. Pamplona Atlético que trabaja con una de las responsables de la Federación Navarra de Atletismo también, Marisa Marcotegui, que se nota esa mano de esta técnico. Y aquí están ya casi al paso de la última vuelta el atleta de Pamplona Atlético y el atleta de Ardoy. Suena la campana y se dirigen a su última vuelta ya. Muy buena actitud de estos chicos. Que están disputando la prueba de 2000 metros marcha y que más allá de las marcas van a realizar una prueba estupenda. Allá se van ya a la última fase de la prueba los dos atletas Pamplona y Ardoy muy emparejados. El atletismo Ardoy no se quiere dejar pasar por el atleta del Grupo Empleo Pamplona Atlético. Y bueno, nos van a deparar un estupendo final. Recordamos que hay que mantener las condiciones técnicas para poder llegar a meta. La marcha atlética es una prueba que está juzgada por los propios jueces del comité de jueces de Navarra y ellos deciden si el juez lo está haciendo correctamente o si tiene algún problema técnico que realmente no cumple lo que es la marcha. La marcha atlética es una prueba en la que debemos tener siempre un contacto continuo con el suelo. Por lo tanto, es más bien un caminar, ¿no?, con un gesto propio de la marcha que te permite avanzar más rápido, pero siempre manteniendo un pie en el suelo. Si se produce la falta de contacto, los jueces le dan un aviso de pérdida de contacto. Y bueno, y a los 3 avisos, pues habitualmente pasan a una descalificación o al pit lane, que les retrasa unos minutos. Están llegando ya a meta, se lo están jugando aquí y bueno, parece que no se quieren dejar, pero parece que Grupo Empleo Pamplona puede haber sido el vencedor, pero han llegado de fotofinish. Bueno, empezamos la mañana con muchísima tensión y la verdad que han hecho una prueba fantástica. Está llegando en tercera posición ya el atleta de Grupo Empleo Pamplona. Lo han hecho fantásticamente bien. Un inicio fantástico de esta final de sábado, final complementaria para sub-14, sub-16 y sub-18. Siguen llegando deportistas con un estilo muy bueno, bien trabajado. Y esto sin duda les reportará mejores momentos todavía de cara al futuro. Julio. Es que de repente me dice, quédate 30 segundos ahí. Sí, por la cara.
quedado primero? Creo que sí. Ahora sí. Que como él nos va a ayudar a estar ahí, igual donde tú estás. Vemos aquí la entrada de los deportistas que han tenido que pasar por pit lane. El pit lane, cuando tienes diversos avisos, 3 avisos, pues los jueces te permiten una oportunidad para reflexionar, digamos, y mejorar tu estilo. Y han tenido que pasar por pit lane estos 2 deportistas y han llegado a meta perfectamente. Primera prueba de la mañana, un inicio fantástico. Parece que todavía el tiempo nos va a respetar y daremos lugar a las primeras medallas de la mañana. Y ahora voy a coger muy de cerca, tú si quieres abre más, y voy a coger así, una cosa así de caras ahora, luego se vean los protagonistas, y luego haré lo mismo, me iré a los asientos hacia allí, y allí cogeré... Una Yo cojo pregunta. todos, les cojo desde ¿Por que qué llegan no aquí el sacas curso más o los menos de allí. asientos allá? Sí, les cojo todas. Porque te han sacado tus tarjetas rojas. Entonces Cuando tienes tres y tarjetas después rojas, ya es el área de penalización. Yo lo que hago es coger todo. Tres. Vale. No lo he visto. Ya, es que tienes que verla. Es que tú ves las amarillas No las rojas. y cuando vuelves a hacerlo mal te ponen roja. Y entonces por eso tú no ves la roja, ves la amarilla, pero si lo has vuelto a hacer mal cuando has pasado por el juez, te sacan roja. Y... Vale, pues genial. Así ya tenemos todo cubierto. Yo voy a estar aquí toda la mañana, o sea que pues soy presidente de uno de los clubes aquí en multifunción, macho. Sí. Mira, y ahora eso, lo que voy a hacer es Coger la salida, más caras de cuerpo para arriba, las protagonistas. coges tú la salida, o bueno, si quieres No, cojo yo toma general. los dos. de la Y yo salida. ya voy a salir Vale. tirando para allá. Vale. O cuando vayan a salir, Ujú. yo ya me voy para allá. Vale. Estoy aquí intentando coger el time al zoom, porque claro, en mi cámara es peor que esta. Vamos a ver atentos para la entrega de medallas, ¿vale? ¡Ah, ya! Ya, un segundo. Jolín. Bueno, eso lo tenemos allí en Iñaki. Aparte hay que marchar, no hay que correr. Iñaki, parece ser dentro de poco va a haber entrega de medallas. ¿Vale? ¿Me oyes, Iñaki? Cuidado, cuidado. Casi te lleva. ¿Visteis el del seso a vosotros? Sí. Ese también lo cogí yo, lo corté. La salsa, bueno, ¿cuál? Ese del dron que subí Sí, ese de sí, ahí, sí. la instalación. Pues vais a currar aquí unos cuantos días, ¿eh? Parece que tenéis 7 jornadas, ¿no? Aquí en paralelo estamos en judo hoy. Hoy también. Sí, ahora mismo. Los otros compañeros. A mí todas estas cosas que me gusta mucho todo el tema de montaje de películas. Y he estado en un curso en Barcelona de películas, de hacer una película, porque me encantan todas estas cosas. Y como tengo ahora tiempo, porque estoy jubilado, pues me dedico a trastear. Nosotros sí, ahí nos dedicamos. Pero esto Y parece ando que no. presentando un documental. Ahí, dando vueltas de un tío que se hizo, un pastor que se hizo desde Arruazo hasta que estaba corriendo con un queso. Qué bonitas son esas cosas. Bueno, pues ahí tenemos la primera entrega de medallas de esta final complementaria, con la victoria de Oyer Caballero por delante de Miquel Martínez y tercero Íñigo Santana. Como habéis visto, Oyer Caballero y Miquel Martínez han entrado hasta en el mismo segundo, 12 minutos y 41 segundos, con victoria para el atleta de Grupo Empleo Pamplona Atlético, que además nos ha mostrado un marchar muy elegante que estamos convencidísimos le reportará todavía muchísimos mejores resultados. Vamos ya con la segunda final, de nuevo con marcha atlética.
fantástica presencia de todas las deportistas de este 2000 metros marcha femenino en pista. Presencia muy extensa, con muchísima participación. Irache Echeverría, aquí veis también, habéis podido ver el listado de salida. Irache Echeverría, Maider Gorraiz, Valentina Gabazzoni, Aitana Gómez, Aitana Benítez, Iciar Iriberri, Julia Arbizu, Olaya Pintado. Van a estar presentes en esta final de 2000 metros marcha sub-14. En esta prueba podemos ver a atletas de clubes muy variados. Vemos Pamplona Atlético, Iruerri. Nos parece aquí apreciar también Berriozar, Club Atlético Tafalla, Club Deportivo Tafalla, Club Gana. Y ya están en marcha. Ya están en marcha en esta prueba. Un marchar muy elegante de las primeras participantes. Bueno, han salido fantásticamente y a una velocidad muy alta. Ya decimos que recientemente han podido probar también la marcha en el Gran Premio Nacional, que a la par era Campeonato Navarro, y tuvieron la oportunidad, las más experimentadas ya, de probar el 3000 metros marcha en ruta, que es la prueba que se realiza en asfalto, y las menos experimentadas probaron una especie de 1000 metros de exhibición o de prueba, por decirlo de algún modo, para que se siguieran relacionando con la marcha. Han salido a un ritmo trepidante. La deportista de Tafalla, que ya la hemos visto competir en otras ocasiones, fue la vencedora del segundo Gran Premio Nacional de Marcha Atlética en la calle Sadar recientemente, en la prueba de 3 kilómetros marcha, y ha salido totalmente decidida a que nadie le pueda toser en esta prueba de 2000 metros. Entendemos que sabe cómo se enfrenta a la distancia, porque ya decimos que ha competido recientemente en una prueba de 3 kilómetros y ha salido lanzadísima. Queremos insistir mucho que en estas edades nunca nos preocupa los resultados deportivos. Es algo importante que en estas edades se hagan a las pruebas con las que más disfrutan, o las que más les atraen, o a veces simplemente se relacionan con una prueba por su grupo de amigos y de amigas, ¿no? Es cierto que tenemos la posibilidad en este deporte de ir probando muchísimas pruebas y bueno, ellos mismos van encontrándose más cómodos en algunas. Algunas les reportan victorias, otras les reportan buenas sensaciones de dominio de la especialidad. Y bueno, es positivo que vayan conociendo todas las actividades para que vayan progresando y cuando lleguen a categorías superiores, la sub-14 prácticamente es una prueba de iniciación, de conocimiento. Pues cuando vayan creciendo en edad y en categoría, sub-16 y sub-18 puedan tener ya las habilidades correctas. En el atletismo, la intención de todas las escuelas de Navarra es que a la categoría sub-14 no se le da tanta atención competitiva o de resultados y se le da una formación multidisciplinar para que, como os comentamos, puedan llegar a esa categoría sub-16 o sub-18 dominando muchas facetas y que realmente estén formados atléticamente. Como sabéis, somos un deporte que combina la mayor capacidad motriz del ser humano, que es correr, saltar y lanzar, y es lo que se pretende en estas categorías. Que prueben todas las especialidades. Estas niñas que estáis viendo ahora mismo competir, durante el año probablemente van probando dentro de sus clubes pues los lanzamientos, los saltos de longitud, de altura, incluso
Incluso tienen la posibilidad de probar el salto con pértiga, que se realiza en foso de arena, para que en estas edades se vayan iniciando a la par que, obviamente, trabajan las pruebas de velocidad, las pruebas de medio fondo, las vallas, y lo que se pretende, y habitualmente se está consiguiendo con muy buenos resultados para el atletismo navarro, es hacerle una formación multidisciplinar, una formación múltiple de sus capacidades que les permita pues realmente ser buenos atletas, ¿no? Los atletas navarros se caracterizan por estar formados bastante bien en todas las especialidades, aunque obviamente haya personas que a lo mejor jamás vuelvan a lanzar un disco, o no vuelvan a marchar, o no vuelvan a hacer vallas. Quizás en el futuro se encuentren más cómodas en otras pruebas, pero es fantástico que aprendan a realizar todo, y desde aquí tenemos que agradecer a todas las escuelas de atletismo de la Comunidad Foral la buenísima labor que están realizando y que permiten que el atletismo navarro luego en las categorías superiores o categorías internacionales tenga el nivel que tiene. Seguimos viendo en primera posición al atleta de Cat Tafalla con mucha distancia sobre la segunda y tercera, pero insistimos que esto es como termina, aunque vemos muy elegante en su marchar, su habilidad técnica nos está llamando la atención poderosamente. Insistimos que es una niña que le gusta esta especialidad porque habitualmente ya le gusta probar estos entrenamientos, y además a veces se ha desplazado incluso con los grupos de entrenamiento. Bueno, y como os decíamos, hace cosa de un par de semanas fue la vencedora de la prueba de 3 kilómetros marcha en ruta del Gran Premio Nacional Ciudadela de Pamplona. Muy buen ritmo lleva también la escuela del Cat Tafalla. Es una escuela que habitualmente tiene también una multiformación. Sus deportistas siempre destacan en múltiples pruebas. No podemos decir que sea una escuela que destacan habitualmente en las pruebas de vallas o en las pruebas de lanzamientos. La verdad que tienen una formación muy amplia, muy buen trabajo Pablo Bolea en Cat Tafalla, y la verdad que siempre se escucha que acaban nutriendo de grandes deportistas a las selecciones navarras absolutas y de categoría sub-20, y la verdad que es un lujo contar con técnicos que sigan extendiendo el atletismo en la Comunidad Foral, y que además doten pues eso de múltiples habilidades a todos sus deportistas, que les permita luego destacar en muchísimas facetas, ¿no? Aquí vemos a esta elegantísima marchadora que ha decidido desde el inicio salir a por todas. Ella se conoce sus habilidades, pero aquí viene un grupito fantástico de 3 deportistas con muy buen estilo también, Cat Tafalla y 2 del Pamplona, y la verdad que no podríamos aventurarnos a decir quién va a ser segunda y tercera. Se han juntado aquí las 3 deportistas, el ritmo es muy bueno también en ellas, y la verdad que nos están sorprendiendo gratamente. Iruerri también aquí presente, Ardoy también, y Club gana también aquí con sus deportistas, manteniendo el aspecto técnico, es lo más importante de esta prueba. Quedan dos vueltas ya. Para quizás los más profanos, una vuelta a la pista de atletismo tiene 400 metros de distancia al aire libre. Sabéis que las pistas cubiertas de atletismo son más pequeñas, tienen 200 metros, pero las de aire libre, y es un concepto que está homogeneizado a nivel mundial, las pistas de atletismo homologadas son de 400 metros,
y esto permite que las marcas del Estadio Larrabide, por ejemplo, sean igual que las marcas de Tokio o que las marcas de cualquier otro punto del mundo, ¿no? La deportista tafallesa se dirige hacia la última vuelta ya. Muy buena actitud. Es fantástico ver a deportistas de categoría sub-14, por lo tanto 12 y 13 años, con esta actitud de control, de madurez propiamente, ruego se me entienda, de estas edades, ¿no? Actitudes de control de la disciplina, es muy muy bonito ver cómo ya se van defendiendo, cómo ellos ya determinan cuándo saben que pueden atacar, cuándo pueden mantener un ritmo, y eso es propio también de la enseñanza atlética, ¿no? Del que se vayan conociendo. Toque de última vuelta, campana de última vuelta para la deportista del CAT Tafalla, con un tiempo fantástico, y muy muy animadas el grupo trasero, el grupo secundario, con 3 deportistas, el Grupo Empleo Pamplona y CAT Tafalla. Aquí podría haber hasta doblete, porque insistimos, no nos podemos aventurar a opinar en qué posición van a quedar estas 3 deportistas que persiguen a la primera clasificada. Recordamos que en la primera prueba, en la masculina, los deportistas marcaron un tiempo de 12:41 para los primeros clasificados, que es un muy buen tiempo para estas distancias. Pero vemos que la atleta de CAT Tafalla se dirige de un modo vertiginoso, incluso a romper estas marcas de la prueba masculina. Ya sabéis que en estas edades no hay diferencias todavía entre hombres y mujeres. Realmente pueden realizar todos sus entrenamientos conjuntos y en muchísimas ocasiones las niñas realizan mejores marcas que los niños. Es fantástico, cualquiera que tenga la oportunidad, papás, mamás, de compartir en algún momento, de desplazarse a ver algún entrenamiento o competición. Es fantástico como niños y niñas están prácticamente de la mano entrenando en el día a día, ayudándose, esforzándose juntos. Y bueno, de verdad, estamos impresionados con el ritmo que trae la atleta de CAT Tafalla, porque ha decidido que desde el primer metro quería salir a por todas y lo está consiguiendo. Vemos en el segundo grupo que CAT Tafalla también ocupa la segunda posición y se va también a por esa medalla de plata, pero tendremos que ver aquí cómo termina. Muy bien, está realizando su llegada en meta la atleta, muy buena marca, ha sido una actitud desde el primer metro fantástica, llega a meta, se está colocando la mascarilla y no podemos aquí olvidarnos de las siguientes clasificadas. Parece ser que van a ser Grupo Empleo, hay que mantener la técnica hasta el final, es importantísimo que en los últimos metros no cometamos esos errores que nos puedan imposibilitar. Las 2 atletas de Grupo Empleo y muy bien CAT Tafalla en cuarta posición, fantástica actitud. Muy bien. Muy buena actitud de las 4 deportistas. 2 atletas de CAT Tafalla, 2 atletas de Grupo Empleo. Y aquí viene en quinta posición, parece, la atleta de Ardoy, perseguida por Iruerri. O sea, es una prueba que ha estado muy diversificada también en sus participantes. Vemos allí a la atleta de Club Gana también. Chicas. Y la verdad que nos encanta, nos maravilla ver a estas niñas todas dominando esta especialidad. Luego veremos otras pruebas diferentes. Hemos empezado con la marcha atlética, pero luego tendremos presente también durante la jornada de la mañana pues pruebas de obstáculos, pruebas de relevos, y yo creo que
que vamos a poder disfrutar muy mucho de esta jornada, y si el tiempo nos respeta, que parece que nos va a respetar, pues estos jóvenes tendrán mejores condiciones atléticas en el día de hoy para competir, aunque bueno, ya sabéis perfectamente que en nuestro deporte pues las condiciones son para todos iguales, y estamos aquí viendo ya cómo termina la atleta del Club Ghana, que aunque podamos decir que venía un poquito más lenta que el resto de participantes, pero venía con un estilo técnico fantástico y que probablemente le permitirá progresar perfectamente en las próximas competiciones. Tienen que salir estas ya de aquí, ¿no? Oye, ala, ir saliendo por ahí, por favor. Venga, poned la mascarilla, por favor. Muy bien, chicas. ¿Estas de dónde salen? De allá. La otra punta. Bueno, ahí tenemos a las 3 chicas que se han hecho con las primeras posiciones. Primera posición para Paola Bartolomé Calleja, como decíamos, de Cat Tafalla, que ha tenido una actitud fantástica. Es muy loable estas actitudes en estos deportistas tan jóvenes. En segunda posición, Valentina Gabazzoni, de Escolares Pamplona Atlético, con muy buena también defensa de esa medalla de plata. Se le ha visto querer conseguirla, ese deseo, y vamos, lo ha luchado con mucho empeño. En tercera posición, Iciar Iriberri, también de Pamplona Atlético, que bueno, les ha dotado esa posición de honor, primera, segunda y tercera, aunque queremos insistir muchísimo, como estamos haciendo en toda la retransmisión, que lo primordial es que ellas se encuentren bien, que cada vez dominen más las pruebas que realizan y que puedan llegar a esas categorías superiores con las mayores habilidades atléticas para poder encontrarse bien. Siempre consideramos que estas pruebas lo que le tienen que ir es dotando de esas habilidades que les permitan cada vez encontrarse más cómodos. No perseguimos que ya tengan resultados atléticos importantes. Obviamente hay edades en las que ya estos deportistas, aunque no por jóvenes, pero ya empiezan a encontrarse con marcas que les permiten o les habilitan para acudir a campeonatos de España. Pero está clarísimo que ese no es el objetivo en estas edades. El objetivo es formarlos, que se enamoren del atletismo, que tengan muchas experiencias positivas para que cada vez dominen mejor las pruebas que realizan y, por supuesto, cuanto más lo dominen, más disfrutarán. Son edades que, claro, los que están físicamente más desarrollados, más avanzados, pues habitualmente destacan más, pero eso no quiere decir que los que hoy están llegando en quinta, sexta, octava posición no tengan habilidades o no tengan ningún futuro. Son deportistas que, vamos, tenemos muchísimos ejemplos en el atletismo navarro de gente deportistas que estaban en su momento de formación con resultados completamente normales y que han llegado a grandísimos resultados, incluso ya no solo nacionales, sino internacionales.
Sabéis que el atletismo navarro actualmente está muy bien posicionado dentro del deporte nacional, con presencias fantásticas. Acabamos de recibir la convocatoria para la Copa de Europa de lanzamientos de 2 deportistas navarros y una técnico navarra, que es Idoia Mariez Currena, responsable de lanzamientos de la Federación Navarra y la responsable también de los lanzamientos de Grupo Empleo Pamplona Atlético, y han sido convocados para la Copa de Europa en Split. Manu Quijera en el lanzamiento de la jabalina y June Quintana en el lanzamiento de disco. Como sabéis, son deportistas ambos con una trayectoria importantísima. June Quintana con récords fantásticos de España en categorías inferiores, y que se está sentando en esa categoría absoluta con una grandísima proyección. Qué decir también de Manu Quijera, que siempre ha tenido unas habilidades fantásticas para los lanzamientos, aunque ha tocado múltiples pruebas desde pequeño, formándose en estos fantásticos Juegos Deportivos de Navarra, que se consideran la joya de la corona del deporte navarro, y que han permitido que se formen muchísimos deportistas en estas instalaciones, en las instalaciones de toda la comunidad foral, poquito a poco, para llegar, como os estamos diciendo por ejemplo ahora, a una convocatoria con la selección nacional para la Copa de Europa de lanzamientos. Os comentábamos que la intención de estas categorías es esta precisamente, encontrarse cada vez mejor. No es tan importante el resultado, sino como el buen desempeño, la buena ejecución técnica, para que en el futuro puedan imprimir mayor velocidad a todos sus gestos, sean lanzamientos, sean saltos o sean carreras, y que cada vez disfruten más y se encuentren mucho mejor en esas pruebas que ellos elijan. Hoy, como os comentábamos, estamos teniendo una final complementaria, se le denomina así porque son estas pruebas que tienen una mayor ocupación de la pista, probablemente por la duración de las pruebas, más bien, ¿no? Y hoy estamos realizando las pruebas de marcha atlética, de obstáculos, que sabéis que en estas categorías son 1.500 metros obstáculos y 2.000 metros obstáculos. Y hoy también tendremos la posibilidad de realizar una de las pruebas más bonitas probablemente del atletismo. Como os comentaba, un deporte individual por excelencia, pero que no. Hoy podremos ver esos relevos de 4x100, 4x80, que la verdad nos demuestran que el equipo siempre es importante en todo, inclusive en los deportes individuales. Nos vamos ya a la siguiente prueba. Es la prueba de 3.000 metros marcha y 5.000 metros marcha. Esto ya son pruebas para categorías sub-16 y sub-18. Pues acaban de dar la salida ya a la prueba de 3.000 metros marcha y 5.000 metros marcha. Como podéis ver, aquí ya los deportistas están mucho más formados. Entre la categoría inferior y esta puede haber un salto de entre 2 y 4 años inclusive. Y bueno, se han lanzado de nuevo. Ya os comentamos que son deportistas que ya habitualmente les gusta probar también esta prueba. Y se han lanzado directamente, bueno, como ha hecho Paola en la anterior prueba. Se ve que ya habitualmente tocan un poquito más esta prueba porque aquí ha salido Javier Santana también, muy decidido. Dorsal 51. Y él está disputando habitualmente algunas otras pruebas de marcha. El otro día también fue partícipe de ese Gran Premio Nacional Ciudadela de Pamplona en su segunda edición, que además este año nos hemos ido a la calle Sadar
homologado el circuito de la calle Sadar con muy buenos resultados y vamos, un retorno fantástico de todos los deportistas nacionales que han podido estar en ese Gran Premio y que probablemente nos siga permitiendo ver grandes gestas ahí en ese nuevo emplazamiento de la calle Sadar, que a la par está fantásticamente vestido con el nuevo estadio Sadar y el Navarra Arena. Ha salido muy, muy lanzado. Son atletas que habitualmente cuando programamos pruebas de marcha ya les gusta inscribirse a ellas, que la entrenan con más asiduidad que lo que puede ser, por ejemplo, en Su-14, que como os decimos, lo que se trata en las escuelas navarras es de que toquen todo. Y bueno, ha salido con una actitud Javier Santana muy, muy decidida a no quedarse en el grupo y marcar o crear la prueba que a él le conviene o le convenga. Por detrás, Leire Ezquerra está liderando un segundo grupo. Un grupo numeroso, vemos muchísima participación de Grupo Empleo. Pamplona Atlético, vemos también Rivera Atlético presente y Club Gana aquí en el medio del grupo, si no me falla la memoria, Ane Alzorriz. Pero muy buena actitud de todo este grupito que probablemente compartan unas cuantas horas de entrenamiento juntos y se conocerán perfectamente. El único que ha salido a marcar su posición es Javier Santana, que probablemente conozca perfectamente el ritmo al que se está desplazando y haya querido, no sabemos si ha salido a buscar alguna marca en concreto, pero su actitud es muy, muy positiva para conseguir el resultado que él estime. Por detrás no están tampoco tomándoselo con calma, están con una muy buena actitud, el grupo está alargado, está muy estirado ese grupo y ahí está Leire Ezquerra liderando. Vamos a contrastar aquí un poco las inscripciones porque Leire Ezquerra participa en la prueba de 3.000 metros. En primera posición Javier Santana, que participa en los 5.000. Bueno, los atletas de 3.000 metros tendrán que dar 7 vueltas y media. Y los de 5.000 dan 12 vueltas y media. Los jueces, que representan una parte importantísima del atletismo, dan validez, como podéis entender, a que las marcas realizadas, como os veníamos comentando, tengan la misma validez en España, en Francia o en cualquier otro país del mundo y que tengan unas condiciones similares. Pues aquí tendrán que estar atentos para discernir quiénes son los que se dirigen hacia el 5.000 y quiénes paran en el 3.000. Vemos ahora también a Adriana Ibarrola, atleta que está compitiendo en 5.000 metros y que el otro día se proclamó campeona navarra absoluta de marcha en ruta sobre la distancia de 5.000 de 5 kilómetros en ruta en la calle Sadar y la vemos ahí en mitad del grupo con muy buena actitud también, al igual que Javier Santana, decidido, completamente decidido a por su objetivo Javi Santana.
Javi Santana, que el otro día fue subcampeón navarro por detrás de Daniel Ballesteros. Daniel Ballesteros, que un atleta que también se inició en Juegos Deportivos de Navarra. Desde el primer momento llamaba la atención su habilidad para la marcha atlética, aunque a la par realizaba en el Club Iruerri pues múltiples actividades como pruebas de fondo y medio fondo, y que con los años y a través de probar muchas disciplinas pues eligió la marcha atlética con fantásticos resultados este año. Se ha desplazado a Madrid, además de por estudios. Entrena en un grupo de alto rendimiento en Madrid con el responsable del Centro de Alto Rendimiento de Marcha Atlética, José Antonio Quintana. Y es un atleta que este año ha batido, bueno, más que batido, ha destrozado los récords navarros, tanto de 10 kilómetros marcha en ruta, con una marca fantástica de 41 minutos y 50 segundos. Y en 20 kilómetros, recientemente, como os comentábamos, en el Gran Premio Nacional Ciudadela de Pamplona, con una marca estratosférica de 1 hora 26 minutos ya, que le sitúa en el top nacional. Tendremos que estar muy atentos al rendimiento de Daniel Ballesteros y de lo que pueda hacer en el futuro. Vemos que ya la prueba se está rompiendo completamente, además de Javi Santana, que ha decidido poner su ritmo, pero se está rompiendo muchísimo. Está el grupo perseguidor completamente desmembrado. Vemos pasar a Ane Alzorriz, muy buena actitud de esta deportista del Club Ghana, que nos demuestra que con empeño podemos disfrutar de cualquier especialidad del atletismo. Y el atletismo es una prueba precisamente que, además de talento, lo que necesita son muchas horas de perfeccionamiento, y la verdad que estamos disfrutando mucho de esta prueba, porque aunque están las posiciones medianamente definidas, esto, como os comentábamos, no es como empieza, sino como termina. Muy bien también la atleta de Rivera Atlético, que va a pasar por meta y que ya la hemos visto competir en alguna otra ocasión y se ve que cada vez está progresando más. Es fantástico que todas las escuelas tengan esa capacidad y esa habilidad de que sus niños, sus menores, pues puedan ir probando todas las especialidades y encuentren en la que ellos estén más cómodos, a lo mejor su camino en el atletismo. Vemos Javi Santana con un marchar muy económico, muy ligero además. Está muy decidido a pelear por una marca, y a Leire Ezquerra, que ahora mismo pasa por meta, también con muy buena actitud Leire. Y seguimos viendo atletas aquí de Pamplona Atlético. La especialidad de marcha aquí en Navarra lleva unos años con un programa de rendimiento. Empezó con el Navarra se pone en marcha, que tuvo una escasa duración para dar paso al programa de perfeccionamiento de marcha atlética, y la verdad que nos está dando resultados fantásticos. Además de Daniel Ballesteros, que estábamos hablando anteriormente, Maider Echeverría ya ha logrado una fantástica posición de un 5º puesto en un Nacional Sub-18. Empiezan a ser ya puestos que nos indican que, bueno, que los marchadores y las marchadoras navarras pueden estar en la misma línea que cualquier otro deportista nacional. Recientemente, con el programa de perfeccionamiento Pronatren de la Federación Navarra,
nos comentan que han estado concentrados en Alsasua, en la zona de Antxaleku, y han estado realizando entrenamientos durante la Semana Santa. Pues entendemos que entrenamientos que les han dado un punto competitivo que estamos viendo hoy aquí, que realmente les ha servido mucho el desplazarse a la zona del Alsasua a realizar esos entrenamientos. Varias jornadas han estado allí alojados en el municipio navarro, pudiendo realizar entrenamientos y conformando esos grupos, ¿no?, que al final les permiten seguir manteniendo la motivación y disfrutando del atletismo. Leire Ezquerra, que pasa por meta. Bueno, perseguida aquí por dos atletas también de Grupo Empleo. Están doblando ya algunos deportistas. Pero bueno, insistimos muchísimo que lo más importante aquí no es el resultado, sino dominar y sentirse a gusto con la prueba que están realizando. Es cierto que la marcha atlética, ya a estas distancias, 3.000 metros, 5.000 metros, pues ya tienen que tener una cierta dedicación para poder sentirse a gusto y tienen que haber entrenado mínimamente esta distancia para poder llegar con fuella a los metros finales. Vemos también a Anne del Club Gana, está haciendo una gran competición. Anne siempre tiene una actitud muy positiva hacia la competición y es fantástico. Ya ha vestido los colores de la selección navarra este año en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. Estamos convencidísimos que va a seguir mejorando muchísimo con el paso de los meses y que nos dará grandes alegrías también. Viene de nuevo Javi Santana. Es un atleta de unas marcas de 27 minutos 40-30 segundos. Creo recordar en la prueba de marcha. Y a paso por meta le están marcando 6 vueltas. 6 vueltas que bueno, son 2.400 metros, o sea que ya ha pasado el ecuador de la prueba. Esperemos que siga encontrándose a gusto y consiga los resultados que ha decidido salir a buscar. Vienen también aquí muy buena actitud por parte de todos los deportistas, porque estamos viendo segunda, tercero y cuarto clasificado, pero con muy buena actitud competitiva. Leire Ezquerra también nos demuestra, es una niña ya que también disfruta de la marcha atlética, ha probado en diversas ocasiones, ya ha viajado con la selección navarra también al Campeonato de España de Federaciones, con muy buenos resultados además. Están tocando última vuelta ya para algunas deportistas. Os recordamos eso, que hay deportistas que están realizando el 3.000 metros marcha y otros que están realizando el 5.000. Pasa Adriana Llevarrola, que compite en 5.000 metros. Acompañada de Unai Aguado. Muy buen comportamiento de todos. Como comentábamos, es estupendo verles este comportamiento, esta actitud competitiva. Se ve que cada vez estos deportistas, claro, tienen ya una edad de 14, 15 años, algunos 16, 17, pero ya se les ve que ya empiezan a dominar un poquito lo que hacen y claro, las horas de entrenamiento aquí tienen que salir reflejadas.
Bueno, pues ya se disponen a entrar en meta las dos primeras deportistas de la prueba de 3.000 metros marcha, en la que vemos que va a ser Leire Ezquerra la vencedora, pero perseguida muy de cerca, con muy buena actitud, me parece que es Nayara Molinero. Disculpadme si me equivoco aquí, pero muy buena actitud por parte de las dos y muy, bueno, fantástica marca para las dos, muy por debajo de los 17 minutos, que son marcas fantásticas a 5 minutos 30 segundos por kilómetro probablemente, en torno a los 16.30, en la casa de los 16.40 ya probablemente, pero una actitud fantástica por estas deportistas. Y vamos, esto ha sido una sorpresa, porque es cierto que estábamos un poco confundidos con las vueltas del 5.000 también, pero vamos, fantástica la actitud de estas deportistas. Acaba de entrar la tercera clasificada también, y aquí pasan Adriana Ibarrola y Unai Aguado, dispuestos a llegar al 5.000. Muy buena la actitud de las tres primeras clasificadas en el 3.000 metros marcha, categoría sub-16, que están cumbrando a estos nuevos campeones navarros de las disciplinas de los Juegos Deportivos de Navarra. Queremos incidir permanentemente, es lo que nos reportan todas las federaciones. Los Juegos Deportivos de Navarra han podido sacarse adelante, muchísimo esfuerzo. El gobierno de Navarra también ha querido apostar por ello, por tener presente el deporte, que no se cerrara todo el deporte, porque el deporte es salud y el deporte hace que todos estos críos estén en esta actitud deportiva. Entra Ane Alzorriz también en meta, muy bueno el desempeño de estas chicas que han entrado ya todas en meta con unas marcas fantásticas. Todavía queda gente en competición. Como os comentábamos, algunos deportistas van más despacio, tienen menos velocidad todavía en su ejecución, pero eso no es sinónimo de que no tengan determinadas habilidades. Probablemente es que lo hayan entrenado mucho menos, y lo que hay que hacer es darles tiempo de maduración en cada prueba, que ellos se vayan sintiendo a gusto, y eso es parte del proceso. Comentábamos esto, la actitud del gobierno de Navarra, reconocer también el empeño que han puesto en poder reactivar los Juegos Deportivos de Navarra. Os decíamos antes, a modo simbólico, ¿no?, que es la joya de la corona del deporte navarro, estos Juegos Deportivos, porque permiten que muchísimos niños de toda Navarra tengan competición continuamente, sábados, domingos, y es un lujo que realmente tenemos aquí en Navarra y que debemos valorarlo también. Es de valorar del mismo modo esto, ¿no?, que con una situación pandémica tremenda en todo el territorio nacional, mundial obviamente, pero con muchas dificultades a nivel nacional para sacar deporte, aquí hayamos podido sacar deporte y estemos realizando un número enorme de jornadas de Juegos Deportivos, con lo que vamos ahora a cerrar esta temporada de Juegos Deportivos con estas finales que hoy estamos disfrutando.
Bueno, pues no nos habíamos equivocado y la primera posición para Leire Ezquerra, segunda posición para Nayara Molinero. Muy buena actitud de Nayara en el día de hoy, que hasta el último metro ha peleado ese título a Leire. Probablemente Leire es una deportista ya un poquito más experimentada que Nayara, pero vamos, hemos visto una progresión fantástica de Nayara con una marca que probablemente es su mejor marca personal. Esto también es importante para ellos, no tanto para sus entrenadores, pero sí que para ellos ver que mejoran en sus marcas. Al final el atletismo es un deporte que bastante cuantificable y bastante justo con el esfuerzo. Probablemente sea su mejor marca personal y estamos convencidísimos que se va con muy buen sabor de boca hoy del Estadio La Ravide. Tercera posición para Irache Alonso, también muy buen comportamiento. Y da gusto, insistimos, ver a todos estos menores disfrutando del atletismo. Seguimos viendo la prueba de 5.000 metros marcha. Quedan pocas vueltas. Vemos aquí en el marcador 2 vueltas ya para el término de la prueba. Probablemente es para Javi Santana. Pero vemos a todos con una muy buena actitud durante la marcha, progresando a buena velocidad. Vemos allí a Adriana Ibarrola, la única chica sub-18. También una niña, como os veníamos diciendo, una deportista que recientemente se ha encumbrado como campeona navarra absoluta en la prueba de 5 kilómetros marcha en ruta. Y bueno, que no para de progresar, porque hasta hace muy poquito pues no era capaz todavía de frecuentar por debajo de los 30 minutos en las pruebas de 5 kilómetros. Y ya la hemos visto competir, pues esto, en el Gran Premio Ciudadela, en los 28 minutos. O sea, con marcas ya que empiezan a ser muy interesantes, incluso a nivel nacional. Y que bueno, es el mayor ejemplo de que con esfuerzo en el atletismo se consiguen muchas cosas. 2 vueltas también para Unai Aguado y que siguen ahí en grupito con Adriana Ibarrola y Unai Aguado. Y vemos a Javi Santana que se dispone a su última vuelta. Pero va a realizar una marca fantástica. Javi Santana lo sabe, se lanza todavía un poco más. Tiene un marchar muy bueno, muy correcto. Le vemos desde aquí con una decisión importante a conseguir esa marca. 5 kilómetros, son muchos kilómetros. Pero desde el primer metro ha salido decidido y hoy va a realizar una marca muy buena. Estamos convencidísimos que él sabía que podía realizar esta marca hoy, porque su actitud ha sido desde el primer metro salir a por ella. Otro habitual de la selección navarra de atletismo en los campeonatos de España de federaciones autonómicas. Este año han podido competir en el Campeonato de España en Sevilla, con mucho esfuerzo, eso sí, de la Federación Española de Atletismo, por sacar adelante todos aquellos eventos que están programados, ya no por el capricho de convocar campeonatos, sino por seguir dotando a estos deportistas de un objetivo, de una finalidad. Javi Santana se dispone estos últimos 100 metros a realizar una marca muy buena. Probablemente va a bajar de los 27 minutos. Muy buena actitud, Javi. Y vemos que ha pasado a Unai y a Adriana. Por lo tanto, les ha cogido vuelta. Esto es como la Fórmula 1 prácticamente. Y les lleva una vuelta ahora. Javi Santana entra en meta. Vemos un marcón fantástico.
Muy bien, Javi. 26-42 no oficial. Esperaremos a los resultados oficiales de los jueces, que son los que le dan veracidad a este deporte. Y última vuelta también. Bueno, con muy buena proyección también para estos dos deportistas. Última vuelta, Unai y Adriana están realizando una prueba conjunta. No apoyándose, porque obviamente cada uno tiene que ir haciendo su esfuerzo. Aquí nadie suple el esfuerzo de nadie. Pero realmente les ha debido aportar ese apoyo psicológico, el haber ido acompañados. Y ya solo les queda una vuelta. Vemos allí que va a ser el segundo clasificado. Muy buena actitud siempre. Aquí vemos a Íñigo Aranaz Meiel, otro deportista de estos que con mucho esfuerzo están consiguiendo grandes cosas. Muy bien, Íñigo. Va a entrar en una marca por debajo de los 28-20 probablemente. Puedes estar muy contento, Íñigo. 28-18-45 da aquí el videomarcador. Da aquí el videomarcador de los resultados. Pero esperaremos al resultado oficial, que es el que marca finalmente. Ya sabéis que estas marcas, que pueden ser válidas para clasificatorios a campeonatos de España, tienen que ser las marcas oficiales que nos den los jueces. Y muy buena llegada aquí, ayudándose Unai a por la tercera posición. Van a bajar de los 29 minutos probablemente, difícil. 28, 59, 29-0, 29-0-1. Muy buena actitud de ambos. Pueden estar muy satisfechos. Una prueba de 5.000 metros marcha no es una prueba fácil. Ya tienen que dedicarle su esfuerzo. Y la verdad que pueden estar muy satisfechos de la jornada que han realizado. Parece que se está levantando el viento. No sabemos cómo lo han percibido los deportistas. Pero parece que sí, que se está levantando un poquito de viento. En estas pruebas largas, además, bueno, en todas las pruebas en general se incide. En las pruebas de velocidad, de encontrarte el viento en contra o un excesivo viento a favor dificulta mucho la realización técnica de lo que tú tienes preparado. En estas pruebas largas, pues les dificulta esa gestión del esfuerzo. Y la verdad que se han comportado fantásticamente bien.
Pues hemos podido ver ya la entrega de medallas de estas pruebas de la marcha atlética. Y bueno, hemos visto ahora recientemente tanto a Javier Santana como a Adriana Ibarrola, que se han convertido en los campeones navarros de la prueba de 5.000 metros marcha, que, como os hemos dicho, han conseguido unas marcas muy salientables en el día de hoy, a pesar de este aire que nos quiere acompañar, pero que nos está respetando la lluvia, y que ellos han podido realizar su mejor desempeño. La verdad que enhorabuena a ambos y al resto de participantes que han mostrado mucho entusiasmo y que es importante, especialmente en estas pruebas de fondo que requieren de esa dedicación y disciplina. Bueno, y ahora estamos viendo ya, nos vamos a ir a la prueba de 1.500 metros obstáculos. Y bueno, tenemos aquí una compañía aquí, va a ser muy breve, nos está diciendo que tiene que estar supervisando aquí la competición, los deportistas, pero es el presidente del Club Ghana, José Miguel de la Rúa, que bueno, asiduo colaborador y como ya conocéis todos, prácticamente el cámara de la Federación Navarra o del Club Ghana más bien, porque en su canal de YouTube podéis seguir todos los Juegos Deportivos de Navarra de todo el año y nos consta que a padres y madres os agrada mucho ver esas grabaciones. Bueno, José Miguel, lo primero, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues queríamos conocer principalmente y en la medida que nos permita seguir este 1.500 obstáculos, cómo veis vosotros los Juegos Deportivos desde los clubes y el que se estén realizando a pesar de todas las dificultades estas jornadas. ¿Qué os supone para vosotros, para los niños de vuestro club? Bueno, la verdad que es un año o 2 años casi ya complicados. Todo el tema de la pandemia está complicado muchísimo, tanto los entrenamientos como las competiciones. Aquí quiero dar la enhorabuena a la Federación por el esfuerzo tan enorme que está haciendo y lo bien que está organizando las cosas. Y la verdad que somos una comunidad en la que no nos podemos quejar de las actividades que tenemos todos los fines de semana, que la verdad que son muchas, y lo digo por experiencia. Y en esto tiene mucho que ver el señor presidente de la Federación, que la verdad que es un gusto tenerle como responsable de esta federación. La verdad que el COVID nos ha obligado a hacer muchos esfuerzos, incluso duplicando el número de monitores por categoría, porque el tema de separar en pequeños grupos, por todo el tema de la distancia social y todas estas cosas, la verdad es que no facilita las cosas y esto incrementa, aunque no parece, los gastos, que ya son bastantes. Y estamos contentos, la verdad que no nos podemos quejar de cómo se están desarrollando los juegos. Y en la medida de lo posible, pues estamos colaborando todo lo que podemos. Bueno, nos referíamos a eso anteriormente, ¿no? La fantástica oportunidad que estamos teniendo aquí en Navarra. Hacías referencia a la Federación Navarra, pero también nosotros desde aquí trasladábamos un poco al Gobierno de Navarra, ¿no? Esa fantástica responsabilidad y decisión de realizar Juegos Deportivos de Navarra, ¿no? ¿Qué consideras que supone el que los niños puedan seguir compitiendo? Además de que obviamente están en las escuelas y estáis realizando la actividad con todas las medidas, por supuesto, que es muy necesario, pero ¿qué supone para un club como el vuestro que los niños tengan la posibilidad de competir? Hombre, pues como te puedes imaginar, los críos vienen encantados y están esperando a que llegue el fin de semana para poder competir, porque no olvidemos que al final el atletismo se puede entrenar y se puede no competir, pero lo que está claro es que al niño lo que le gusta es, además de entrenar, porque se lo pasa bien, es competir, que es donde al final se tiene el reflejo de los entrenamientos. La verdad que es una gozada ver a los críos entrenar y luego verlos aquí todos los fines de semana ilusionados con luchar
con mejorar si se puede y sobre todo con hacer buenas migas con el resto de los contrincantes. Bueno, pues se agradece muchísimo tu opinión, José Miguel. Nos vamos a ir a ver esta prueba de 1500 metros obstáculos, que ya está completamente lanzada. Y nada, José Miguel, os animamos no solo al Club Gana, por supuesto, sino a todos los clubes de Navarra que sigáis con esa actitud fantástica que es la de fomentar el deporte y que nos sigáis ayudando a que un montón de niños y niñas de la comunidad foral pues puedan disfrutar del atletismo y de la vida saludable que les ofrecen vuestras escuelas de atletismo. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos aquí lanzadísimos. Esta actitud es fantástica. Vemos aquí a Mikel Abad del Club Atlético San Adrián, lanzado última vuelta, perseguido por los hombres de Iruerri. Ardoy también quiere tener aquí su voz. Y el Club Gana, que pasa aquí en quinta posición. Muy buena la actitud de estos deportistas. Sabéis que es una prueba adaptada. La prueba olímpica son los 3000 metros obstáculos. No considera el atletismo que estos niños tengan que correr todavía una prueba dura como es el 3000 obstáculos, y sí que se tengan que ir adaptando. Fantástico el paso del obstáculo de todos los atletas, especialmente el primer clasificado, Mikel Abad. Vemos cómo salen de la ría. Momento crítico de esta prueba, el paso de la ría. Muy bien los atletas de Iruerri. Le ha costado un poquito al segundo atleta de Iruerri, pero se vienen lanzados a por la meta. Es una prueba muy enérgica. Se combina aquí esta distancia de 1500 metros que les colocamos estos obstáculos y victoria para Mikel Abad con una marca en torno a los 4:50, perseguido por el atleta de Iruerri, Miguel Arribas. Muy buen desempeño de todos estos deportistas. Es fantástico. Realmente, aunque estamos aquí retransmitiendo, lo que estamos haciendo es disfrutar, porque la actitud de todos ellos es muy buena y nos llena de satisfacción el verles disfrutar de este modo de la competición. Siguen llegando atletas. Entra, gana Iruerri, San Adrián, perseguido por Iruerri. Estas pruebas son especialmente bonitas debido a que en un trayecto, en un recorrido de 50 metros pueden entrar prácticamente todos los participantes. Entra Rivera Atlético ahora en meta también. Como os comentábamos antes, estas pruebas no nos indican especialmente que alguien sea especialmente talentoso, ¿no? Es importante que cada vez dominen más la prueba o las pruebas que realicen. Hay niños que, decimos niños, pero algunos ya se están formando como atletas y ya son más jóvenes o adolescentes, y vemos que esto, lo importante es que ellos se vayan encontrando cada vez mejor. Hay deportistas que realizan múltiples pruebas, incluso existe la especialidad de las pruebas combinadas, que como sabéis son pruebas que tocan un poquito todos los palos, por decirlo de un modo coloquial, y pueden competir en velocidad, pueden competir en vallas, en lanzamientos, en saltos, y hay deportistas que llegan a unas edades avanzadas y que tienen habilidades para muchas de estas pruebas. Algunos eligen a posteriori una prueba en la que quedarse, en la que trabajar más asiduamente, y otras muchas pues eligen pruebas y se quedan en las pruebas combinadas.
Bueno, pues hemos visto ahí la entrega de medallas con la primera posición, que bueno, que aunque entró Mikel Abad, es un atleta riojano que está en un club navarro, Escolares San Adrián, un poco por la cercanía que tienen estos deportistas con la población de Calahorra, y aunque está dado de alta en el programa de Juegos Deportivos a través del Club San Adrián, es cierto que no tiene este origen navarro que le habilita a ser el campeón navarro. Igualmente, muy buena actitud por parte de estos deportistas, y hemos podido disfrutar de una prueba fantástica que ya nos va a dar paso. Ya estamos en marcha con la siguiente prueba, que es el 1500 obstáculos femenino. Prueba menos densa esta que la anterior, pero que probablemente igual de bonita, porque las vemos ya lanzadísimas. 4 deportistas. Irati Cuadrado de Cat Tafalla, Itxaso Gembe de Pamplona Atlético, Itzasne Arraiza de Ardoy y Marta Castro de Pamplona Atlético. Se lanzan aquí decididas. Cat Tafalla, como os decíamos, tiene un repertorio fantástico de deportistas que pueden tocar todas las facetas del atletismo. Les hemos visto pasar ahí el obstáculo, pero vamos, lanzadísima y decidida Irati Cuadrado de Cat Tafalla. Ha puesto en fila de a uno al resto de sus compañeras. Ahí las vemos cómo pasan el obstáculo. Vemos las posiciones bastante definidas, pero insistimos, estas pruebas tienen un componente no de riesgo, obviamente, pero sí de posibilidad de que estas edades a veces todavía no controlan bien los ritmos a los que salen y a los que pretenden realizar la competición. Y aquí con el añadido de la ría, que dificulta bastante, además de los obstáculos, la ría es un obstáculo más en el cual tienen que tratar de impulsarse al pisar el obstáculo y caer lo más alejadas de la fase del foso de la ría. La ría tiene una pendiente progresiva que en la parte más externa tiene menos agua y por lo tanto tiene menos dificultad para salir de ella. Las 3 deportistas aquí en cabeza, y aquí va a pasar ahora por la línea de meta Itzasne Arraiza de Ardoy. Es una prueba dura, 1500 metros con obstáculos. Como os decíamos anteriormente, luego veremos la prueba de 2000 metros obstáculos y podremos disfrutar un poquito de esa diferencia entre los deportistas, quizás, vamos a decir, un poquito más formados y con mayores grados de madurez, ya no solo deportiva, sino fisiológica, y les veremos, apreciaremos la diferencia entre unos y otros. Se dirige de nuevo a pasar la ría, Irati Cuadrado, muy bien, de nuevo, sale ahí, no sin dificultad, es la primera clasificada, pero estamos viendo que realmente es costoso salir de la ría. Si llegas ahí un poco justito, y ahora vamos a ver pasar a las otras 2 clasificadas. Se ha caído en la ría, pero bueno, la actitud es fantástica, la de salir de nuevo a correr. Se ha caído, ha tropezado un poco levemente y se ha caído en la ría. Claro, es una prueba que ya no entra solo la última vuelta para Irati Cuadrado, es una prueba que ya no solo te obliga a correr, sino que te obliga a pasar los obstáculos, a medir la distancia.
Muy bien, estas chicas fantásticas. Dorsal 2 y dorsal 1. Itxaso Genbe y Marta Castro. Muy buena esta actitud. Hay que seguir. Irati Cuadrado lleva otro ritmo, por supuesto. Es importante que ellas se sientan a gusto en las pruebas que realizan y vemos que Irati Cuadrado la tiene completamente dominada. Ese paso de valla con la pierna estirada y le permite seguir en carrera al ritmo que ella se ha obligado a mantener. Vemos que ya está en primera posición, muy destacada, y que nadie le va a toser ese título de campeona de Navarra. Vemos cómo pasa la ría, muy bien. Y ya se dispone último obstáculo. Le quedará otro obstáculo aquí en mitad de recta, pero con una actitud fantástica. Va a realizar una marca estupenda también. Por debajo de los 6 minutos, 1500 metros con obstáculos. Y ya queda. Ánimo, Irati. Últimos metros. Irati Cuadrado, campeona navarra de 1500 metros obstáculos con una marca aproximada de 5.50 no oficial. Tendremos que estar a la espera de los resultados. Y aquí vemos a la segunda y tercera clasificada. Itxaso Genbe de Pamplona Atlético. Enhorabuena, Itxaso. Y aquí entra Marta Castro, que no sin dificultades, ha tenido varios problemas en la ría, pero entra con una zancada muy vigorosa. Por lo tanto, lo que le ha costado más bien es ese paso de la ría. Últimos metros también para el atleta de Ardoy, que acaba de pasar la ría y por lo tanto le queda el último obstáculo. Pero primera, segunda y tercera ya están en meta. Irati Cuadrado, campeona navarra de 1500 metros obstáculos. Podemos disfrutar del aplauso de los compañeros a Itxasne, a Raiza, que está entrando en meta, y que queremos insistir muy mucho en la retransmisión de hoy, que los cuartos, los quintos, los sextos clasificados tienen el mismo valor para nosotros que los que llegan en primera posición y en la lucha por las medallas. Bueno, ahí hemos visto la entrega de medallas. Como os decíamos antes, Irati Cuadrado en primera posición, campeona Navarra y medalla de oro de estos Juegos Deportivos de Navarra. Unos Juegos Deportivos diferentes, pero que la verdad no podemos tener queja aquí en el atletismo navarro. Toda la labor que se ha realizado, tanto desde el Gobierno de Navarra, por supuesto, desde la Federación Navarra de Atletismo, desde todas las escuelas y los clubes de Navarra, con todas sus dificultades, porque muchas veces han tenido problemas para cumplir esos cupos, para mantener esas medidas, pero realmente han demostrado todos, clubes, monitores, que querían seguir realizando actividad, ofreciendo actividad a los menores. Y la verdad que podemos estar muy satisfechos. Salida ya de la prueba de 2000 metros. 2000 metros obstáculos. Categoría sub-18.
5 participantes en línea de salida, ya están ahí en carrera. Bueno, sabéis que esta prueba de obstáculos se le permiten los primeros metros sin ningún obstáculo y ahora se van a enfrentar al primero todavía. También tendrán el paso de la ría. Es una prueba, como os decíamos, de una dureza mayor que la de la carrera en lisos. Conlleva mantener la concentración del paso del obstáculo y los obstáculos, ese ataque al obstáculo, a la valla, pues va cargando de esfuerzo a las deportistas. Y bueno, ya se enfrentan a la primera ría, pasan todas fantásticamente bien este primer paso y tenemos aquí esta actitud que estamos viendo en toda la mañana en estos jóvenes, que es fantástica y maravillosa. Ver cómo esas niñas, esos niños que les gusta ese esfuerzo, pues se lanzan sin querer esperar, sin querer jugarse aquí nada a última hora, ¿eh? Aquí Ariane Martínez, que hace el paso de primera vuelta, se ha lanzado unos metros escapada. Solo vemos participación aquí de Iruerri y de Pamplona Atlético, pero vamos, se ha escapado, como decimos, Ariane, y el resto están dispuestas a jugárselo aquí. Todavía es el inicio, son 5 vueltas, como sabéis. 5 vueltas de 400 metros a esta pista del Estadio La Ravide. Fantástica pista, se ha dicho, reformada en el año 2018 y que forma parte del Centro de Tecnificación Deportiva de Estadio La Ravide, propiedad del Gobierno de Navarra, que con un centro de medicina del deporte y con múltiples instalaciones se convierte también en un centro de acogida de muchísimos deportistas. Un deporte, el atletismo navarro, que cada vez, como os decíamos, está más reconocido a nivel nacional, con unos valores importantísimos en la consecución de marcas y resultados y medallas a nivel nacional, y que cada vez exportamos más talento incluso a nivel internacional, con presencias, como bien conocéis, de Maitane Melero, presencias muy habituales con la selección nacional, como Sergio Fernández, semifinalista olímpico en Tokio en 400 metros vallas, los hermanos Quijera, Yune Quintana, Miren Bartolomé y Adrián Vallés en salto con pértiga. Como podéis ver, un abanico muy, muy amplio, lo cual solo quiere indicar una cosa: el grandísimo trabajo de técnicos y monitores de escuelas deportivas, porque todo empieza en esas escuelas deportivas con los más pequeños, como podemos estar disfrutando hoy. Ahora mismo estamos viendo una prueba sub-18, pero hemos visto deportistas sub-14 hoy también. Y todo empieza en esas pequeñas edades. Estadio La Ravide, única instalación homologada del atletismo navarro en la Comunidad Foral. Es la única instalación que puede acoger, por ejemplo, estas finales, porque estas marcas, como os comentábamos anteriormente en la retransmisión, son marcas que ya son válidas para el ranking nacional, son marcas que les habilitan para los campeonatos de España. Muchos de estos deportistas que estáis viendo van a participar en los próximos campeonatos de España de sus categorías. Y por lo tanto son marcas que se tienen que realizar en una instalación homologada como es esta del Estadio La Ravide, y que nos obliga a la realización de las finales aquí en este estadio. Estadio fantástico, por supuesto, que es un referente desde hace muchísimos años para todo el atletismo foral. Vemos cómo pasa, falta de 2 vueltas, en primera posición mantiene, pero está perseguida muy de cerca por la atleta de Iruerri también. Vemos cómo empieza a costar ese paso del obstáculo. Pero están decididas a solventar estos 2000 metros obstáculos
Vemos muy bien a la segunda clasificada que está progresando. Puede que dé caza a su compañera de club. Todavía en primera posición a Ariane Martínez. Pero vemos que se le está acercando, se le está echando encima y que se lo van a jugar probablemente en la vuelta final. Vemos ahora el paso de la ría. Vienen ya juntas las dos atletas que se lo van a jugar probablemente, muy probablemente, aquí a paso de última vuelta. Toque de campana, ya le ha pasado su compañera y se va decidida en primera posición al título de campeona navarra de 2000 metros obstáculos. Maisabel García nos parece que es la primera clasificada, se ha lanzado decidida, ha mantenido la distancia durante toda la prueba, se sabía ella con fuerzas para lograr ese cambio de ritmo que le permita alzarse con la medalla de oro. Ahí la vemos pasar fantásticamente, se va por la ría. Vemos en este momento la valla del Estadio Larrabide llena de padres. Bueno, este año es una situación tremendamente excepcional. Considerábamos que lo prioritario era sacar las pruebas adelante, que los peques, los jóvenes pudieran seguir compitiendo, y hemos optado porque los papás y mamás no pudieran estar en la instalación. Pero bueno, entendemos que con el streaming y demás los jóvenes siguen disfrutando. Aquí vemos de nuevo Maisabel García, va a entrar en meta con 8.03 no oficial, perseguida por Ariane Martínez, que desde el primer momento llevó la voz cantante, pero que se ha visto sobrepasada en la última vuelta por su compañera de club. La atleta de Pamplona Atlético, que va a entrar ahora en tercera posición y se hace con la medalla de bronce, con muy buenas marcas todas. Fantástica actitud de estas atletas jóvenes en una prueba muy muy dura, como venimos diciendo. Si antes veíamos la marcha atlética y consideramos que es una prueba dura, los obstáculos no lo es, no le van a la zaga, y la verdad que 2000 metros obstáculos con paso de ría es una prueba ya de una dureza, no vamos a decir extrema, pero sí que requiere de una dedicación importante para poder sentirse a gusto. Vemos entrar en este momento a Naya Olaizola en quinta posición. Una prueba complicada, pero que realmente les va forjando para el futuro. Pues ahí vemos la entrega de medallas de la prueba de 2000 metros obstáculos, con la tercera posición para Leira Aragón de Pamplona Atlético, segunda posición para Ariane Martínez de Iruerri y primera posición para Maisabel García.
estaremos atentos a los tiempos oficiales, porque han corrido muy bien estas chicas, con en especial destaque para esa atleta de Iruerri, que jugándoselo en los últimos 500 metros ha podido hacerse con la victoria y se lleva el título y medalla de oro de campeona navarra de 2000 metros obstáculos sub-18 de los Juegos Deportivos de Navarra. Vemos ya a los deportistas que van a hacer la última prueba individual de la jornada, los 2000 metros obstáculos masculinos en categoría sub-18. Y aquí vemos a ocho deportistas en la línea de salida, siguiendo las indicaciones de los jueces. Nuevamente 2000 metros, 5 vueltas. Y vamos a ver qué ritmo imponen desde salida. Estamos viendo una mañana con jóvenes muy decididos, cada uno sabiendo lo que tiene que realizar, los ritmos que se puede permitir. Y vamos a ver, ya están preparadísimos estos deportistas. Estas pruebas conllevan un calentamiento previo. Han estado realizando su calentamiento, sus pasos de vallas. Y se disponen a la salida. Ya están ahí lanzados. De momento parece que se mantienen en un grupo ya a un ritmo importante, pero han cogido una velocidad ahí de crucero. Se ponen en primera posición nos parece desde aquí que es Héctor Jiménez de Rivera Atlético. Lo confirmaremos al paso. Ya han pasado el primer obstáculo y se van a por la ría. Momento de la ría. Siempre es un momento difícil. Se ha atascado precisamente. No ha medido bien la distancia el que iba líder en el grupo. Como os comentamos, no es una prueba simplemente para correr. Ya les requiere otras habilidades y tener decisión ante el obstáculo. Porque si bien aún no es un obstáculo donde ellos puedan ver la complicación, el llegar en grupo a un obstáculo y tratar de pasarlo sin tropezarte con él requiere de esas habilidades propias de haberlo entrenado también. Se conforma un grupito con 6 participantes y se descuelgan 2. Vemos aquí deportistas también de Ederki, Atletismo, Pamplona Atlético, Gana, Rivera, San Adrián e Iruerri. Muy diversificada también la presencia aquí de estos jóvenes y de los clubes navarros. Fantástico paso del obstáculo por parte de estos deportistas. Han pasado la ría de nuevo. Los deportistas que están ahora mismo en últimas posiciones han tenido algún pequeño problema en el paso de la ría y esto obviamente les está dificultando el mantenerse cercanos al grupo. El paso de la ría, como os comentábamos, conviene acercarse con decisión al obstáculo
apoyarse en la parte superior del obstáculo e impulsarse para caer lo más lejos de la ría y así tener menos problemas para salir del agua. Muy bien, en primera posición el atleta de San Adrián, Saber Azarouali, atleta de 2004, que tiene una marca referenciada de 7:13 y que está poniendo un brete a los atletas del Pamplona, que les está costando seguir el ritmo. Se acercan nuevamente a la ría. Fantástica salida de la ría. Hay una pugna fantástica por la primera posición. Estos duelos son los que crean afición y ellos mismos se están motivando entre ambos y se están yendo, a falta de 2 vueltas, se están yendo del grupo. Acompañado de Asier Ross. Y en tercera posición, el dorsal 4, Lucas Capilla Tirapu. Se han ido completamente, quedan 2 vueltas. Los atletas de Iruerri y Club Ghana no les pueden seguir, aunque se mantienen aquí en cuarta, quinta y sexta posición. Y lo que nos demuestran Asier Ross y Saber Azarouali es que son bastante superiores al resto. Zancada fantástica, Asier Ross también en segunda posición ahora, persiguiendo al atleta de San Adrián. Y en tercera posición, como comentábamos, Lucas Capilla, que ha perdido la comba, pero que se quiere mantiene un ritmo, una cadencia también muy alta y no se está distanciando mucho. Salen de nuevo de la ría. Está siendo muy emocionante esta prueba. Asier Ross no se ha dado por vencido y ahora es el que marca el paso en la prueba. Obstáculo nuevamente. Saber Azarouali Akoimi de los atletas escolares de San Adrián. Persiguiendo ahora a Asier Ross. Muy buena actitud de ambos atletas. Es fantástico. Se abre. Asier coge unos metros. Le persigue Saber. Muy buen paso del obstáculo también. Pero parece que Asier Ross se está imponiendo. Tiene un puntito más de fuerza Asier Ross. Y va a ser fantástico el final. Bueno, no damos nada por cerrado todavía porque falta el paso de la ría. Falta el paso de la ría y a veces da problemas en estos momentos de tensión donde se están jugando una posición, una medalla de oro. Asier Ross, fantástico, sale de la ría. A Saber le cuesta un poquito más y esto va a acabar de torturarlo y se va a conformar con la segunda posición, que es fantástica de todos modos, pero Asier Ross se va a hacer con la primera posición. Termina fortísimo en los últimos metros, braceando muy enérgico y con una marca de 6:39:40. Muy bueno, medalla de oro, título de campeón navarro, subcampeón navarro para Saber Azarouali Akoimi de Escolares San Adrián. Y tercera posición va a ser para Lucas Capilla Tirapu de Pamplona Atlético, que ha tenido que doblegarse a la fortaleza de los 2 primeros clasificados. Llega en cuarta posición de Iruerri el atleta Javier Díez Rodríguez y en quinta posición su compañero de club Pablo Biurrum Valcárcel. Entra también ahora del Club Ghana John Elorza, que la verdad que se han comportado fantásticamente bien. Os comentábamos antes la especial dureza de estas pruebas. Añádele a los 2000 metros a un ritmo altísimo, añádele el paso de los obstáculos y añádele también la ría. Entra ahora en meta el atleta del Club Ederki, un club con muchísima tradición en el atletismo navarro,
con una labor fantástica y grandísimos resultados en todas las categorías, el atleta de Erki, Aimar Seminario. Ahí están recogiendo sus medallas. Bueno, conoceréis ya todos los 3 atletas que han realizado una competición excelente. Se llevan su medalla a casa. Bueno, pues vamos ya con las pruebas de relevos. Vemos aquí en la infografía el 4x80. Están Ardoy, San Adrián, Berriozar, Gana y Rivera Atlético en esta serie. Y bueno, es la prueba de 4x80. 4x80 que nos va a hacer disfrutar sin ningún tipo de duda de esta fantástica prueba que es la realización del esfuerzo por parte de tus compañeros, en la que tú tienes que esperar a que te entreguen ese testigo, ese cilindro que realmente demuestra que uno ha llegado a su otro compañero. Y vamos a poder disfrutar. Es una prueba preciosa, muy bonita del atletismo. Una prueba de los relevos que destaca habitualmente el atletismo navarro, con grandísimas medallas por parte de Pamplona Atlético en campeonatos de España. Se han proclamado en numerosas ocasiones campeones de España absolutos, medallas absolutas en los diversos campeonatos de España, tanto absolutos como categorías inferiores. Y la verdad que es una prueba que, a pesar de ser individual, el atletismo general, en esta prueba el equipo es lo más importante. Vemos ahí la importantísima labor de los jueces, cómo les indican en qué zona tienen que estar. Es una prueba de 4x80, no es tan habitual como el famoso 4x100, y vemos cómo les están indicando la zona desde donde tienen que arrancar. Aquí el juez también en estas categorías se torna en una figura de enseñanza leccionadora para que los deportistas se vayan formando de cara a ese futuro atlético que les espera. No veo nada.
Bueno, pues estamos ya preparadísimos para la salida del 4x80. Es una prueba trepidante porque aquí se conjuga la velocidad, la altísima velocidad que adquieren estos jóvenes deportistas con el paso del testigo de la mano de uno al siguiente deportista, y la verdad es que adquiere una emoción importantísima en esos últimos metros, porque seguramente vamos a disfrutar de finales muy, muy apretados. Acaban de salir ya los atletas. Vemos aquí cómo se realiza la transición entre deportistas. Vemos niños corriendo a una altísima velocidad, cómo entregan. Parece que viene San Adrián y Pamplona Atlético también. Viene también Rivera Atlético muy lanzado. Parece que entrega en primera posición Pamplona Atlético, perseguido, se le ha echado encima Rivera. Rivera va a ser campeón navarro. Rivera Atlético con llegada muy ajustada por parte de los dos siguientes equipos en este 4x80 masculino. Rivera Atlético, que a mediados de la prueba venía en el grupo intermedio, pero ha terminado con unas transiciones muy buenas en la parte final y le ha permitido hacerse con el título de campeón navarro. Un título que, como comentábamos antes, es una prueba que se basa en el trabajo de equipo, en confiar en tu compañero, y que la verdad que pueden estar muy satisfechos en el día de hoy los atletas del Rivera Atlético, la ciudad de Tudela, que acoge a este fantástico club con más de 25 años de tradición y con numerosísimos deportistas que han salido del atletismo en la Ribera para dotar de mayor nivel, si cabe, al atletismo navarro en todas sus selecciones navarras y en todos sus campeonatos navarros. Contar siempre con la gente del Rivera Atlético le da un plus de calidad a nuestro atletismo. Pues ahí tenemos a los atletas de Rivera Atlético, Club Atletismo San Adrián y Pamplona Atlético recogiendo las medallas de los componentes de su equipo. Insistimos en la gran labor que ha realizado aquí el Rivera Atlético en los últimos metros, haciéndose en esos últimos dos relevos con la primera posición y manteniéndola en la última transición para convertirse en los campeones navarros de 4x80. Fantástica medalla de plata también para Atletismo San Adrián.
contando con 4 jóvenes velocistas que han podido ahí pelear hasta el último metro, porque hemos visto ahí en la línea de meta la duda entre Pamplona Atlético y Atletismo San Adrián, y se ha llevado el gato al agua Atletismo San Adrián, que se convierte de este modo en subcampeones navarros de 4x80. Vamos ahora ya también, estamos preparando ya la siguiente prueba, que son los 4x80, pero esta vez en categoría femenina, con muchísima presencia de clubes navarros. Vamos a tener incluso 2 series de esta prueba. Ya sabéis que el atletismo navarro es un atletismo en el que está destacando muchísimo la presencia femenina. En este caso tenemos, como os hemos dicho, hasta 14 clubes en competición. Sabéis que las calles de una pista de atletismo son 8 calles y por lo tanto tendremos que hacer 2 series para esta prueba. Pero como os veníamos comentando, es un atletismo, el atletismo navarro, de especial significación para el sector femenino. Es un deporte que está teniendo una gran referencia en el campo femenino. Muchísima presencia de niñas que se acercan a probar el atletismo y que eso está reportando que tengamos grandísimos resultados en categorías superiores, como os comentábamos, a nivel nacional e internacional, ya no solo con la reconocidísima Maitane Melero, pero os hablábamos también de Yune Quintana en lanzamiento de disco, Miren Bartolomé en salto con pértiga, Nerea Bermejo, polifacética atleta que de Cizur Mayor, que representa al Pamplona Atlético y que ha destacado especialmente en pruebas de velocidad con y sin vallas, que son grandes referentes para las jóvenes atletas navarras. Pero ¿y cómo hay? Pues nos disponemos a ver esta final de 4x80 metros relevos para estas jóvenes atletas. Como os comentábamos, es una prueba de equipo en un deporte habitualmente considerado individual. Desde los propios atletas no lo ven tan individual como desde fuera se puede ver. Es un deporte en el que en día a día trabajas con tus compañeros y se da la salida ya. Aquí van lanzadas los 8 equipos del 4x80. Fantástico el Gana, parece que entrega en primera posición Gana. Se le ha caído el relevo al Cat Tafalla. Importantísimo entregar en el momento justo, en la mano de tu compañera. Vienen lanzadísimas las atletas. Muy buena actitud. Club Gana, Cat Tafalla también. Vienen muy destacadas.
Fantástica última posta del Club Ghana, que se va a hacer con la victoria. Campeonas de Navarra, seguidas de Kat Tafalla. Ha entrado sin el relevo, será probablemente descalificada. San Adrián en segunda posición y Iruerri en tercera posición. Fantástica última posta del atleta del Club Ghana, que le da el título de campeonas de Navarra de 4x80. Pueden estar satisfechas estas jóvenes. Muy elegante la última relevista del Club Ghana. Mari Osasenaga Isaac ha hecho esa última posta. Fantástica y elegante cómo se desplazaba sobre la pista en sus últimos 80 metros. Yo soy el presidente. ¿Cómo se llama? Acto seguido se va a realizar ya y estamos tratando de darle la mayor continuidad posible a la entrega de medallas. Sabéis que tratamos de mantener a los deportistas el mínimo tiempo en la instalación para que se puedan cumplir en las mejores condiciones lo requerido por la Consejería de Salud y el propio Instituto Navarro del Deporte. Y vamos a ir procediendo a la par que recibiendo los resultados para otorgar los títulos, las medallas del Campeonato Navarro. Tenemos otra prueba aquí del 4x80. Que, como os hacíamos referencia antes, es una prueba que tienen que componer 4 deportistas. Es importante que todas tengan esa sintonía, el saber que pueden contar con su compañera que le va a entregar el testigo. Hay que entrenarlo previamente, obviamente no se puede llegar sin conocer el proceso de entrega del testigo. Y esto también lo hacen en las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas entrenan los cambios de testigo para que pueda ser lo más rápido posible y tengan el mejor resultado para sus equipos. Se va a proceder a la segunda serie de estos 4x80. Como os comentábamos, muchísima participación en la final de 4x80 relevos femenino. Y ahora estas chicas tendrán que intentar superar las marcas conseguidas por los otros clubes de la primera serie. Recordamos los tiempos que han realizado los primeros clubes. Ghana con 43-22, Rivera con 45-29 e Iruerri con 46-51. Son los que marcan la pauta. Si estas chicas quieren medalla, tendrán que superar estas marcas preestablecidas en la primera serie por los clubes participantes. Están ya todos en su posición. Como veis, hay unas zonas determinadas en las que tienen que entregar el testigo para que todas corran la misma distancia aproximada. Tienen unas zonas que les limita
la zona de entrega, de recogida del testigo. Para eso tenemos un juez en cada posición que avala que se ha entregado dentro de la zona de transición. Pues vamos ya con otro nuevo 4x80. Últimas pruebas de la mañana, pero una fantástica mañana porque parecía que se nos torcía. Durante la prueba de la marcha parecía que quería apretarse las nubes y darnos una mañana con lluvia, pero se ha levantado el aire y nos está dejando una mañana soleada que facilita la tarea de los deportistas. Allá van las jóvenes ya. Salida para el 4x80. Recordamos la marca a batir 43-22 de la primera final. Club Ghana viene lanzadísimo. Kat Tafalla ha entregado ya. Vemos Pamplona Atlético. Vamos a ver quién entrega en primera posición. Kat Tafalla nuevamente, un cambio espectacular de la segunda a la tercera relevista. Y vamos a ver cómo termina esta última fase, porque al final es la decisiva. Viene Kat Tafalla nuevamente muy destacada. Pamplona Atlético con Ghana en segunda posición. Fantástica Kat Tafalla. Con 44 segundos ha parecido que entraba en meta. Tendremos que ver la clasificación combinada final para determinar quiénes han sido las medallas. Parece que en primera posición será Club Ghana Atletismo con 43-22 de la primera final. Pero tendremos que ver esta carrera de Kat Tafalla, qué tiempo les dan, porque parece ser que ha estado rondando los 44 segundos y que posiblemente se hagan con la medalla de plata del Campeonato Navarro. Vemos las deportistas cómo disfrutan el trabajo en equipo. Es ilusionante verlas luchar juntas por un objetivo común. Y la verdad que creo que estamos de enhorabuena en el atletismo navarro con la presencia de tantísimas jóvenes que han decidido incluso conformar estos equipos de 4x80. Entenderéis que a veces incluso juntar determinadas especialistas de velocidad para tener opciones al título no es lo más fácil, pero realmente nos han dado un ejemplo de que es importante esforzarse por un objetivo común, por el equipo, y la verdad que Ghana ha hecho una labor fantástica con esos 44-22 y tendremos que ver ahora el resultado de la segunda final B para que nos informe aquí la federación con sus resultados de quiénes se llevan las medallas de los Juegos Deportivos de Navarra. Nos quedan ya muy poquitas pruebas para terminar la mañana. Nos quedarán ya los 4%. El 4% ya es la prueba del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
o en el Campeonato de España de clubes absoluto, donde Pamplona Atlético, Grupo Empleo Pamplona Atlético se ha hecho habitualmente con medallas a nivel nacional, medallas que, como sabréis, en el atletismo son muy difíciles de conseguir. El atletismo nacional tiene un nivel altísimo y Pamplona Atlético, la verdad que es un referente del atletismo nacional, por lo cual podemos estar muy, muy satisfechos de ese nivel de los relevos navarros que llenan de medallas al deporte navarro. Bueno, pues ahí podemos ver cómo recogen las atletas las medallas de todo el equipo. Como hemos escuchado antes, no pueden subir las 4 integrantes por protocolo COVID, pero se llevan las medallas de todo el equipo y vamos, las disfrutan, las vemos corriendo a entregar las medallas al resto de integrantes. El club Gana, como os comentábamos, se ha hecho con el título de campeonas navarras y finalmente, como hemos podido ver, Kat Tafalla se ha hecho con el título de subcampeón. Buenísimas transiciones en ese relevo. Kat Tafalla se ha hecho como subcampeona y Rivera Atlético se mantiene en esa tercera posición. Pues ya hemos entregado esas medallas también del 4x80, masculinos y femeninos. De verdad que nos hace especial ilusión ver cómo esas niñas compartían medallas. El club Gana iban corriendo a entregar las medallas a sus compañeras que no paraban de jalearle en el podium. La verdad que es muy satisfactorio ver que estos niños y niñas se ilusionen tantísimo con el atletismo. Os animamos a los seguidores, padres y madres y jóvenes a seguir apoyando este fantástico deporte que es el atletismo, que les dota de grandísimos momentos en su formación tanto personal como deportiva. Pues nos vamos ya con la salida del 4%. Los vemos aquí ya en los tacos de salida. 4 clubes aquí en este 4% sub-16 masculino que otorgará nuevamente los títulos de campeones navarros de la categoría y la distancia. Por la calle 3 el club Gana, por la calle 4 Ardoy Atletismo, por la calle 5 Pamplona Atlético y por la calle 6 la Escuela de Iruerri Atlético.
todo listo ya, reloj a cero para dar la salida a este relevo 4%. Jueces preparados para dar la salida. Vemos la pistola de salida. Preparados los 4 clubes integrantes de esta serie. Preparados. Ya están en marcha. Ya están en marcha. Fantástica potencia. Vamos a ver quién realiza la entrega en primera posición. Parece que Pamplona se come al atleta de Iruerri. Entrega en primera posición. También ha entregado Gana muy bien. Ardoy persiguiendo. Iruerri se revela ahí. No quiere dar el brazo a torcer. Y se mantiene en carrera perfectamente. Muy igualadas todas las postas. Vamos a ver, esta es la parte decisiva. La curva que da lugar al último relevo. Es importantísima esa transición. Vamos a ver ya cómo entregan. Viene lanzadísimo, Gana. Imposible. Pamplona Atlético pierde su relevo. Impresionante. Gana que va a entrar en meta. Fantástico en los 48 segundos. Iruerri segundo y Atletismo Ardoy tercero. Definidísimos ha hecho el Club Atletismo Gana un relevo fantástico y han sido imposibles de cazar. Pamplona ha perdido ahí en su última transición, ha perdido el relevo. Es importantísimo ese momento de la transición. Como os comentábamos antes, hay que entrenarlo mucho porque llega tu predecesor a una velocidad altísima y o funcionáis muy bien como club o es harto difícil que no haya ningún problema en la transición. Ha hecho Club Gana también una última posta fantástica que les ha dado el título y por lo tanto estamos viendo que tanto en la categoría anterior como ahora pues se llevan la medalla de oro nuevamente los atletas del Club Gana. Pues ahí están recogiendo ya las medallas. Os comentábamos antes nuevamente, recogen para todo el equipo para no subir los 4 integrantes. Habitualmente antes de esta famosa maldita pandemia, pues subían los 4 integrantes y siempre es un momento bonito para el equipo. Pero bueno, ahora hacen la entrega el que ha subido, el líder del equipo, hace la entrega al resto de sus compañeros y es un momento emotivo también por el trabajo realizado por los 4 integrantes. Hemos visto la última posta de Adrián Martínez Inga, cómo se hacía sin oposición, pero seguía luchando hasta el último metro por ese fantástico resultado que han obtenido, que les da el título de campeones navarros. Ciertamente está siendo una mañana con muy buenos resultados, con marcas importantes desde las pruebas de marcha, que allá empezamos sobre las 10 de la mañana con el 2000 metros marcha de las categorías sub-14. Muy buenas marcas, muy buena presencia de deportistas de diversos clubes. Numerosos clubes han venido hoy a disfrutar de estas
finales de Juegos Deportivos de Navarra. Sabéis que han estado durante el año tratando de ponerse a punto, como quien dice, para estar hoy en los sucesivos fines de semana que vamos a realizar finales de Juegos Deportivos. Han estado tratando de ponerse a punto, además de los entrenamientos que realizan el día a día, tratando de competir y encontrar ese punto competitivo óptimo para poder disfrutar en estas finales. Es llamativo el número de clubes diversos que participan. Vemos ahora Ederki, Cat Tafalla, Rivera, San Adrián. Vemos por aquí Pamplona Atlético, Iruerri. Se juntan todos. Es una fiesta del atletismo esto, una fiesta del deporte navarro. Queremos agradecer nuevamente el esfuerzo del Gobierno de Navarra, el esfuerzo del Instituto Navarro del Deporte por querer mantener estas competiciones que tenemos en Navarra, que es una oportunidad única y fantástica, y que gracias a la decisión y al empeño del Instituto Navarro del Deporte hemos podido seguir disfrutando de deporte y de atletismo en Navarra, que creemos que más allá del deporte y de verles correr o verles saltar o verles lanzar, creemos que forma parte de su día a día, de su aspecto educativo, incluso de su modo de relacionarse con el resto de amistades, de sociedad, incluso con sus padres. Creemos que el deporte les dota de unas habilidades fantásticas a nivel social y por lo tanto insistimos, y no quiero ser pesado, pero debemos agradecer al Gobierno de Navarra y al Instituto Navarro del Deporte por este empeño que han tenido en sacar esto adelante. Vemos nuevamente la valla de acceso al Estadio Larrabide llenísimo de gente. La verdad que esto no es lo más adecuado. Entendemos que los papás quieren ver, pero para eso hemos tenido aquí la deferencia, el Instituto Navarro del Deporte, de dotar de estos streamings para ver todas las finales. Entiendo que probablemente algunos hayan querido acercarse igualmente, pero bueno, recomendamos para siguientes fines de semana, por favor, que nos sigáis desde casa, que lo podéis ver fantásticamente bien, y esperemos que además de informar a todos los clubes y demás, que el boca a boca haga su efecto también y que realmente disfrutéis de ello desde casa, que seguro que se ve fantásticamente bien. Pues tenemos aquí ya a estas chicas nuevamente. Las chicas aquí se llevan también el gato al agua en el número de participantes. Hemos tenido 4 equipos masculinos en la prueba de 4x100 y nos vamos ahora con 7 equipos aquí de nuestras jóvenes deportistas. Pamplona Atlético, Gana Atletismo, Barañain Atletismo, Ardoy Atletismo, Ederki, Iruerri y Cat Tafalla, que están en la línea de salida ya a las órdenes del juez. Confirma. Tras la confirmación de zonas por parte de los jueces de que todos están preparados en la posición correcta para la realización de la prueba de relevos, estamos pendientes ya aquí del juez de salida, que será el que dé el pistoletazo de salida a esta prueba de 4x100, donde nuestras deportistas nos van a hacer disfrutar. Vemos que se sacan en este mismo momento la mascarilla que les permita realizar la actividad. Como bien habéis podido ver durante toda la mañana, solo se retiran la mascarilla para la realización de la actividad y en cuanto llegan a meta se colocan su mascarilla para poder seguir cumpliendo
fuera ya de la actividad exigente de su prueba, pues puedan seguir manteniendo las condiciones exigibles por el COVID. Salida al 4% femenino, griterío en el estadio Larravide, se ven acompañadas por los ánimos de sus compañeras, de sus compañeros y de sus técnicos. Entrega Iruerri muy lanzado, Ederki también viene lanzadísimo. Atención, atención porque vienen a una velocidad muy alta. Esto se nota en esos 2 años de diferencia con la prueba de 4x80. Iruerri destaca tremendamente. Veamos la composición, la compensación de la curva. Veamos cómo vienen. Gana nuevamente, entrega también a la par que Iruerri. Veamos cómo termina Iruerri, muy destacado, nadie le va a toser, y se va a hacer con la medalla de oro. Iruerri, segundo gana y tercero parece que Pamplona ha entrado en tercera posición. Fantástico Iruerri porque parecían que venían igualados en la curva. La compensación de la curva, si corres por la calle 2 o corres por la 8, da lugar a engaño, pero realmente la última posta y la transición, las transiciones son importantísimas, que no pierdas tiempo en el cambio del relevo entre una atleta y otra, y les ha dado ese título. Las vemos ahí muy felices de haber conseguido este primer puesto. La verdad que es muy satisfactorio ver una prueba de equipo, cómo sonríen y corren de un lugar a otro de la pista para reunirse con el resto del grupo. La verdad es que lo han hecho fantásticamente bien. La prueba de relevos es una prueba estupenda en la cual trabajan todas por un mismo objetivo y se les ve cómo les reconforta ese esfuerzo para la consecución de ese objetivo común. Pues con la victoria de Iruerri tenemos que esperar obviamente a los resultados oficiales, que todo ello haya funcionado con corrección, pero sí, vemos ya que Iruerri gana y Pamplona se dirigen al podium y por lo tanto se va a realizar esa entrega de medallas por la gran labor realizada. Vemos, como os decíamos, la entrega de medallas. Recogen las medallas para las 4 integrantes de cada equipo. Iruerri se ha mostrado de cine en ese último relevo y ha superado a Ghana y a Pamplona Atlético, que siguen sumando innumerables medallas para el medallero de cada club. Nos faltan ya muy poquitas pruebas. Nos vamos a los 4%, pero de las categorías... No vamos a decir mayores porque siguen siendo todos muy jóvenes, pero nos vamos ya a los 4% sub-18, con 5 clubes participantes en la prueba masculina y otros tantos en la prueba femenina. Vamos a ir haciendo un repaso de lo que ha sido la mañana y vamos a nombrar a los campeones navarros de cada categoría, destacando aquí en el 2000 metros marcha masculino sub-14 a Oyer Caballero, que se hacía con la victoria con 12 minutos y 41 segundos. En el 2000 metros marcha femenino, Paola Bartolomé con 12.06, que hacía una gran prueba a la atleta de Catafalla. Adriana Ibarrola en el 5000 metros marcha
se hacía con un tiempo de 29.02 con el título de campeona navarra. En el 3.000 metros marcha femenino sub-16, Lerezkerra, con un fantástico registro de 16.38.93, acompañada también de Javier Santana en el 5.000 metros marcha masculino y un tiempo fantástico que es mejor marca personal de 26 minutos y 42 segundos con 96 centésimas. Cerraban la participación de las pruebas de marcha atlética de estos Juegos Deportivos Navarros. En las pruebas de obstáculos de esta mañana, Mikel Abad entraba con un tiempo de 4 minutos y 50 segundos, pero que la victoria era de Miguel Arribas, al no ser navarro Mikel Abad. Miguel Arribas con 4 minutos y 56 segundos y 84 centésimas se hacía con el título de campeón navarro. Irati Cuadrado en la prueba de 1500 obstáculos sub-16 femenina se hacía con un tiempo de 5 minutos 49 segundos y 25 centésimas con el título de campeona navarra. Esa medalla de oro en una estupenda carrera con importante distancia sobre la segunda, pero en la que todas tuvieron que luchar lo suyo para doblegar esos obstáculos que suponían esta carrera de 1500 metros. Maisabel García en la prueba de 2000 metros obstáculos se hacía con la victoria también con 8 minutos 3 segundos y 40 centésimas, dando lugar a que Asierros en la prueba masculina en la misma distancia sub-18 se hiciera con un tiempo de 6 minutos 40 segundos y 11 centésimas con la victoria en la prueba de 2000 metros obstáculos. Vamos ya con la última prueba masculina del día, el 4% masculino sub-18. El 4% masculino sub-18. Como os comentábamos antes, el club Gana, Ederki, Ardoy, Rivera Atlético y Pamplona Atlético se jugarán aquí a una velocidad altísima, lo vais a poder comprobar ahora mismo. Se van a jugar aquí el título de campeones navarros. Atención al juez de salida. Salida del 4% masculino. Fantásticos, impresionante ya el ritmo que han impuesto. A ver quién entrega primero. Pamplona Atlético acompañados de Derki. Ardoy también parece que van muy a la par. Tenemos que ver ahora en la curva se empiezan a dirimir las posiciones. Pamplona Atlético de nuevo ha entregado ya. Fantástico Pamplona Atlético. Parece que vienen lanzadísimos. Rivera Atlético también le sigue a la zaga. Pamplona Atlético ha entregado ya. Rivera Atlético también. Ardoy entrega ahora. Y muy definidas. Pamplona Atlético con una última posta fantástica. Se hace con la victoria seguido de Rivera y Atletismo Ardoy. Se hacen con las medallas de plata y bronce respectivamente. Ha sido fantástica porque seguir aquí desde la cabina de retransmisión la prueba, ese nivel altísimo de velocidad que tienen ya estos deportistas, que ya no son esos sub-14 que podíamos ver en alguna de las otras pruebas, sino que ya son sub-18. Muchos de ellos llevarán ya un par de años o tres, seguramente con entrenamiento atlético ya definido. Estos deportistas ya se les tiene que dar muy bien la velocidad, lograr hacer esos cambios de testigo, esas transmisiones del testigo a tan altísima velocidad, ya les da un componente, ya les podemos llamar atletas, ya son deportistas ya formados, y la verdad es que ha sido un lujazo ver el Pamplona cómo ha realizado esas transiciones. Hemos visto que salía Hugo López ya en su primera posta, salía decididísimo a comerse, vamos, el mundo, y ya entregó en primera posición, pero todavía estaba muy igualado la primera posta, pero la tercera posta, la curva ha sido fantástica. Unai Joldi ha entregado a Juan Cebellán,
que la verdad ha hecho una recta pletórica y nadie se la ha podido acercar, haciéndose con la victoria. Pamplona Atlético. Fantástica prueba de relevos, este 4% sub-18 masculino. Vemos ahí a los componentes, a los clubes que han vencido Pamplona, Rivera y Ardoy, recoger las 4 medallas para todos los integrantes del equipo. Fantástica labor del Rivera Atlético con estos relevos, porque se han hecho con varias posiciones de honor y eso quiere decir que están trabajando de un modo intenso el tema de los relevos y el tema de la velocidad. Obviamente no es una prueba sencilla de realizar. Tienes que poner de acuerdo a los integrantes del equipo para que todo vaya lo mejor posible en ese cambio, pero esto nos llena de satisfacción el ver que Rivera Atlético ha colocado en varias ocasiones en las pruebas de relevos en los puestos de honor a sus deportistas. Rivera Atlético, que entrena en la ciudad de Tudela, acoge a muchísimos deportistas del entorno, clubes o escuelas del entorno que con una estructura quizás más pequeña, cuando ya quieren dar el salto a lo mejor a categorías quizás mayores, pues muchos de ellos se integran en clubes como Rivera Atlético. Rivera Atlético es el club de referencia de la Ribera. Una pena la instalación de Tudela con muchas carencias que les da realmente muchos problemas en ese día a día. Se está trabajando desde el Ayuntamiento de Tudela con el Club Rivera Atlético e incluso con el Gobierno de Navarra para tratar de dotar de una instalación homologada a la ciudad Ribera, y ojalá, esperemos que sea lo más pronto posible, porque ello sin duda redundará en el buen hacer diario. Bueno, estamos viendo al Rivera Atlético aquí desenfrenado en esta prueba de relevos y por lo tanto es necesario que esa instalación, al menos una instalación homologada en la Ribera, para poder acoger eventos también, como estamos viendo hoy aquí en el Estadio La Ravide, pues ¿por qué no poder irnos a la ciudad de Tudela a disfrutar también de atletismo de este nivel, estos jóvenes con estas ilusiones, y que la ciudad de Tudela pueda disfrutar también de este espectáculo? Y nos vamos a la última prueba del día. Esperemos que se os haya hecho esto muy entretenido. Nosotros estamos disfrutando aquí muchísimo. Y nos vamos a la última prueba del día con el 4% femenino sub-18. Repasamos los clubes de salida en este 4% femenino, última prueba de la jornada. Fantástica prueba. Agradecemos repetidamente al Instituto Navarro de Deporte el esfuerzo de poder sacar todo esto adelante. Y vemos aquí por la calle 3 al Club Iruerri, por la 4 al Club Ederki, por la 5 Barañain, por la 6 Club Gana y por la 7 Pamplona Atlético. Ya dispuestas estas jóvenes, ya atletas,
las podemos llamar ya atletas porque ya tienen unas condiciones, bueno, las vais a poder disfrutar ahora mismo, se bajan ya a los tacos de salida, se ponen en la posición de salida, vemos el juez ya con determinación. Y a correr ya, última prueba de la mañana, fantástico día de sol en esta última parte de la mañana para despedir a estas fantásticas relevistas. Entrega Pamplona Atlético, decididísimo a por el título, pero se le echa encima, atención porque la recta Iruerri también está siendo fantástica, está siendo fantástico cómo se están comportando, entregan también Iruerri, fantástica curva. Vamos a ver cómo salen de la curva porque Iruerri está haciendo una progresión fantástica. Ha entregado en primera posición ya Iruerri, salen a correr Pamplona en segunda posición. Ederki también quiere estar presente en el último podium de la mañana. Iruerri se va a hacer con la victoria. Iruerri en la casa de los 48 segundos, acompañados de Pamplona Atlético. Vamos a decir que hemos visto aquí en Iruerri la fantástica última posta de Naya Miquelez, campeona de España de 60 metros vallas, con Iruerri, y le ha dado el título acompañada de Kadiyatu Soue, Naroa Eransus, Izaro Ibarra y Naya Miquelez, las integrantes del último relevo de la mañana. Hemos podido disfrutar cómo se desplaza en la pista Naya Miquelez. Sabemos ya de sus habilidades sobre las vallas, pero ahora con un testigo en la mano ha volado aquí en los últimos 100 metros de la jornada de Juegos Deportivos, de estas finales de Juegos Deportivos que dan lugar ya a los campeones y campeonas del atletismo navarro. Fantástica mañana que hemos tenido, nos ha respetado muchísimo la climatología, se ha querido levantar el viento un ratito solo para impedir ahí las pruebas de fondo y marcha, pero en estas pruebas de relevos hemos podido disfrutar de fantásticas postas y vemos ahí cómo se ilusionan los clubes a la espera de hacer ahora mismo la entrega de medallas. Ahí las vemos recoger ahí sus medallas y las de sus compañeras. Y para cerrar la última prueba de la mañana, realmente fantástico poder ver cómo han cerrado estas chicas. Es fantástico igualmente ver cómo acompañan a auténticas fieras del atletismo nacional como ha sido Naya Miquelez, ver al resto de chicas comportándose a su lado. Agradecemos vuestra compañía durante toda la mañana. No os olvidéis que repetiremos en estas finales que dota el Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro del Deporte, de streaming para que podáis disfrutar desde casa, ya que preferimos mantenernos sin público, y os emplazamos a la próxima jornada para seguir disfrutando del atletismo navarro. Un saludo y buen sábado.